Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas al quinto capítulo de Componentes Dinámicos. En esta ocasión vamos a dibujar dos escaleras, como las que estamos viendo en pantalla. Las características que tiene esta primera es que podemos definirla de forma paramétrica. Es decir, si me voy aquí a opciones de componente, ahí podré definir el número de escalones, lo vamos a cambiar por ejemplo a 5, le vamos a indicar la huella, la medida en el eje X, y la tabica, que es la medida en el eje Z. Lo que sube, pues lo vamos a dejar en 20. Le damos a aplicar y obtenemos una escalera con esas características. Por otro lado, esta de aquí también podremos definir sus valores, pero lo más interesante es que mediante la herramienta escala adapta el número de escalones totales a su longitud. Es decir, que si es así de corta tiene menos escalones, o si tiene esta longitud, pues tiene muchos más. Y bueno, pues a eso nos vamos a dedicar en ese capítulo. Vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, como siempre, me voy a ir a Ventana, Información del modelo, y aquí me voy a asegurar que en el apartado de unidades el formato sea decimal y además esté en centímetros. Hecho esto, voy a empezar a dibujar los escalones. Para ello voy a empezar usando la herramienta rectángulo y le voy a dar un valor de 30, punto y coma, 100. 30 según el eje X, 100 según el eje Y. Y esto lo voy a extruir 20 centímetros. Triple clic, botón derecho, crear componente, y esto va a ser escalón 1A. A continuación, pues por ejemplo, aquí voy a hacer lo mismo, 30, punto y coma, 100, y esto lo voy a extruir el doble que lo he extruido antes. Si antes he extruido 20, pues ahora lo extruiré 40. Muy bien, pues ahora lo que voy a hacer es, en este elemento, una arista desde el punto central de este lado a el punto final de este lado. Con eso puedo cambiar a la herramienta empujar, tirar y llevármelo hasta el final, de forma que ese trozo desaparece, quedándome así. Muy bien, pues triple clic, botón derecho, crear componente, y esto va a ser el escalón 1B. Este escalón 1B lo voy a mover hasta ahí. Y una vez tenemos esto, voy a seleccionar estos dos componentes, botón derecho, crear componente, que va a ser lo voy a llamar escalera 1. Pues una vez hecho esto, me voy a atributos de componente. Ahí veo pues que tengo el escalón 1B, el escalón 1A, y voy a abrir también la ventana de esquema para tener la mano. Muy bien. Pues en escalera voy a definir dos valores. De momento, luego definiré otro más. El primero va a ser huella, que este va a ser de 30 centímetros, por ejemplo, que es lo que le he dado. Otro que será el de contrahuella o tabica, que le voy a dar 20 centímetros. Y bueno, voy a definirlo aquí gráficamente. Esto de aquí es la huella, y esto de aquí, este valor, es la tabica. Pues con esto definido voy a indicar en escalón 1A y escalón 1B sus medidas en función de estos dos valores personalizados. En escalón 1A añado las de tamaño y la longitud a lo largo del eje X, es decir, esto es lo que hemos definido como huella. Pues aquí definiré igual a parent, cerramos exclamación, huella. La longitud en Z, en vertical, pues tiene que coincidir con tabica. Pues esto será igual a parent, cerramos exclamación, tabica. Para el escalón 1B añadimos también posición, que también la definiremos, y tamaño. Voy a hacer esto más grande y aquí también un poco más grande. Muy bien, en tamaño, según el eje X, este de aquí o este de aquí, esto mide lo que mide la huella, es decir, parent, cerramos exclamación, huella. Para la longitud en Z, esta de aquí, pues mide 2 veces la tabica, porque lo hemos dibujado así. Y esto será igual a
2 asterisco, el símbolo de multiplicar en componentes dinámicos es asterisco, y ahora sí, parent tábica. Y voy a definir también la posición de B. De A no hace falta, porque como empieza en 0, 0, 0, no hace falta definir nada. Pero en B, digamos que el escalón 1B siempre empieza aquí. Es decir, la distancia que hay desde donde tiene que empezar siempre hasta el origen es lo que mide una huella. Así que aquí voy a indicarle que sea parent huella. Definiendo esto, si le doy aquí a mostrar o ocultar fórmula, ahora, por mucho que escale, ¿veis? Van a permanecer siempre constantes, y si cambio aquí en el parámetro principal la huella, pues por ejemplo la voy a cambiar a 40, pues cambia todo en proporción sin perder la posición. O aquí lo dejamos en 18, pues cambia todo según esos valores. Pues lo que va a definir ahora es el número de copias. Para ello me voy a escalón 1B y voy a añadir el atributo copies. Este número de copias va a ser de momento 5, por ejemplo. ¿Cuántos escalones tendremos en total? Voy a desplegar. Tenemos las 5 copias, el original 1B y el original 1A. Es decir, si tenemos 5 copias definidas, en total tendremos 7 escalones. Todas las copias más los 2 originales. Lo que voy a hacer ahora es distribuirlas a lo largo del eje X en horizontal y del eje del eje Z en vertical. Pues aquí tendremos que añadir a la ecuación la fórmula del eje X más copy asterisco huella, parent huella, y con eso cada 30 centímetros, el valor de la huella colocará una copia. Para el eje Z, pues esto será igual a 0, que es el original, está a altura 0, no hace falta ponerlo, lo voy a poner de todas formas, 0 más, y cada copia, copy por, estará a la altura de una tábica. Tiene que subir cada elemento esos 20 centímetros, pues parent tábica. Muy bien, con estos valores lo hemos definido en horizontal y en vertical. Voy a añadir otro valor aquí en la parte superior, que sea escalones, que se refiere al número total de escalones. Lo voy a definir, por ejemplo, en 10, para poder, al final, poder definir todos estos valores desde esta ventana de aquí, que es la de opciones de componente. Pues muy bien, en escalón 1B las copias serán igual a parent escalones menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque el número de escalones habíamos visto que eran 7, porque eran 5 copias más esos 2 originales. Aquí hay que restarle los originales. Pues parent escalones menos 2. Pues ya está todo definido. Si aquí cambio ahora escalones a 5, por ejemplo, pues tendremos los 2 originales y 3 copias. El número de copias está relacionado con el número de escalones. 2 cosas para finalizar. 1, voy a entrar dentro de este componente, de este de aquí, y bueno, lo que voy a hacer es ocultar algunas aristas. Lo que pasa es que ahora me molestan para manejarme los elementos que tengo alrededor. Pues me voy a ir a ver, edición de componentes, y ahí voy a ocultar el resto del modelo, con lo cual oculto lo que no son copias de ese componente. Y por otro lado, en ver edición de componentes, también ocultar componentes similares, con lo cual estoy viendo solamente el componente que estoy editando. Pues me voy a acercar, voy a hacer una línea de aquí hasta aquí y voy a seleccionar esas 3 aristas y edición, ocultar. Esta cara la puedo borrar, no hay problema. Por el otro lado, aquí voy a seleccionar esta y esta, y lo mismo.
edición, ocultar. Salgo de aquí, pincho fuera y ahora voy a editar este de ahí. Pues doble clic, aquí simplemente selecciono esta arista y esta arista, y aquí edición, ocultar. ¿Para qué hacemos esto? Pues para que dé la impresión que sea un continuo. Ahora, por muchos escalones que añade o quita, va a aparecer siempre que es un único elemento. Vamos a definir estos valores para poder seleccionarlos desde una lista. Para ello me voy aquí, pulso la tercera opción, los usuarios pueden editar el texto, y en mostrar en, aquí selecciono número decimal. Le doy aquí a aplicar. En huella lo mismo, pulso este icono de la lista, los usuarios pueden editar el texto y número decimal, aplicar. Y en tabica lo mismo. Pueden editar el texto, mostrar en, número decimal, aplicar. ¿Para qué hacíamos esto? Pues si me voy ahora, selecciono el componente y me voy a opciones de componente, aquí me permite editar esos valores desde aquí. Es decir, puedo indicarle que tenga 5 escalones, que la huella sea de 25 y que la tabica sea de 15. Le doy aquí a aplicar y me genera una escalera con esos parámetros. O que tenga 7 escalones en total, que la huella sea de 30 y que la tabica sea de 17,5. Le doy a aplicar y genera esa escalera. Pues de esta forma obtenemos esta primera escalera, que es un elemento paramétrico. Podemos definirlo todo en cualquier momento. A continuación lo que haremos será una escalera que varíe el número de escalones según la longitud que tenga. Lo hará de forma dinámica. Lo que voy a hacer ahora en este punto es guardar este componente, esta escalera paramétrica, porque voy a empezar a realizar cambios para que sea el número de escalones sea dinámico, pero por otro lado también quiero conservar esta, así que la selecciono, botón derecho, le doy a guardar como y la voy a guardar ahí en escritorio como esta escalera 1, le doy a reemplazar. Ahora puedo modificar todos los valores que quiera de esta escalera, que como tengo guardado una copia no va a haber problema. Pues bueno, cierro por aquí, voy a activar aquí las fórmulas y bueno, lo único que tengo que hacer para hacerla paramétrica, o sea, para hacerla con número de copias dinámico, es añadir los atributos de longitud, simplemente para ver qué longitud tienen, y lo que voy a hacer es, por un lado, la huella, voy a indicar que sea la longitud en X dividido entre el número de escalones. Si ahora es de 8,57 porque la longitud es de 60. Si esto lo cambiamos, por ejemplo, a 300, ¿veis? Pues cambia automáticamente ahí. O si el número de escalones en total, voy a decir que sean 6, y aquí esto le voy a indicar que sea pues 150, pues será de 25. Según cambie, ahora va variando. Muy bien, eso por un lado. Por otro, el número de escalones, que este es el valor que me interesa, va a depender de lo siguiente. Voy a añadir un cuarto atributo, que lo voy a llamar huella M mayúscula, que este va a ser igual a, por ejemplo, 30. Y el número de escalones va a ser igual a... Ahora tengo dos opciones. Si quiero que ese huella M, esos 30 centímetros, sea el valor mínimo, voy a escribir flor. O sea que como mínimo la huella va a tener 30 centímetros. Si quiero que ese valor de 30 centímetros sea el valor máximo de la huella, aquí escribiré ceiling. ¿Vale? Según quiera que sea un tope máximo o un tope mínimo, escribiré cualquiera de esos dos valores. Yo lo voy a escribir como flor, y este flor será de len x partido esa huella M mayúscula. De esta forma, si desactivo las fórmulas, aquí vamos a darle, por ejemplo, un valor de 300 y
veo que tienen valor de 30. Vamos a ver qué pasa si le doy, por ejemplo, 301. No hay problema. O sea, el valor mínimo que tiene es de 30. Pues si son valores mayores, como 301 o 310, lo que va a hacer es ir repartiendo ese exceso entre los escalones. Si aquí, en lugar de floor, hubiéramos puesto ceiling, pues como mucho ese valor va a medir 30. Es decir, aquí, si pongo otra vez 300, pues no hay problema, porque ahí queda cuadrado, pero con que añadamos 1 centímetro, lo divide de forma que no puede pasar de 30. Pues bueno, de una forma u otra, yo lo voy a dejar conforme lo tenía, que este valor sea el de floor. Pues con eso lo que conseguimos, simplemente, habiendo tocado esos dos parámetros, es que cuando yo escale, esas escaleras van a variar su número de escalones. Si quiero, también ahora puedo definir los parámetros de opciones de componente, lo único que ahora la huella no la escogeré desde aquí, así que borraré ese parámetro, le diré aquí que los usuarios no pueden ver este atributo, le doy a aplicar, y en el de huella M, aquí le voy a indicar, igual que antes, pueden editar el texto. Aquí en huella M le voy a decir huella mínima, y en mostrar en le voy a indicar número decimal. Vamos aquí a aplicar. En escalones tampoco se puede editar, porque ahora no es un valor arbitrario, sino depende de la longitud, pero aquí el lenx sí que le daremos ahí un valor que los usuarios puedan editar el texto, centímetros, y en lugar del lenx, pues longitud total. Queda aquí a aplicar y vamos a ver. Ahora podemos definir la longitud total, que va a ser 300, por ejemplo, huella mínima 30 y la tabica. Pues con esto podemos alterar todos los valores. Bueno, y con esto, de una forma o de otra, pues tenemos nuestra escalera que ahora sí se adapta a cualquier medida. Así que, bueno, si os ha interesado este vídeo, pues recordad darle a like al vídeo, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos, etcétera, todo eso. Y bueno, pues hasta aquí, hasta la próxima.